Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a explicar las bases de la teoría de autómatas y cómo funciona un compilador por dentro. Hoy vamos a sumergirnos en un tema apasionante de la informática, la teoría de autómatas y el funcionamiento interno de un compilador. ¿Por qué deberíamos interesarnos por esto? Pues porque son la base fundamental de cómo las computadoras entienden y ejecutan los programas que escribimos. En otras palabras, detrás de cada lenguaje de programación amigable para humanos hay sólidas teorías matemáticas y procesos automáticos trabajando en conjunto para traducir ese código a instrucciones que una máquina puede ejecutar eficientemente. Suena complejo, ¿verdad? No se preocupen, vamos a explicarlo de forma clara y estructurada, usando incluso algunas analogías que nos ayudarán a entender estos conceptos tan técnicos de manera sencilla pero rigurosa. Comencemos por el principio. ¿Qué es la teoría de autómatas? ¿Y cómo se relaciona esto con los compiladores? A lo largo de este episodio definiremos qué es un autómata, representaremos los tipos principales, que son autómatas finitos, autómatas de pila y máquinas de Turing, y veremos cómo cada uno juega un papel en el mundo de los lenguajes formales y la construcción de compiladores. Luego explicaremos paso a paso las fases internas de un compilador, desde que lee el código fuente hasta que produce un programa ejecutable optimizado, utilizando analogías para ilustrar cada etapa. Y al final esperamos que tengan una comprensión mucho más clara de qué sucede bajo el capó de nuestro sistema operativo cuando un programa es compilado y por qué es importante conocer estos fundamentos. Así que sin más preámbulo, comencemos. Fundamento de la teoría de autómatas. Para empezar, hablaremos de la teoría de autómatas. Esta es una rama de la teoría de la computación que estudia modelos abstractos de máquinas y los problemas que esas máquinas pueden resolver. Dicho en otro modo, en lugar de enfocarse en computadoras físicas, la teoría de autómatas se centra en máquinas imaginarias, más simplificadas, para entender mejor las capacidades y límites de la computación. Está muy vinculada con la teoría de los lenguajes formales porque típicamente clasificamos los autómatas según la clase de lenguajes, conjuntos de cadenas y símbolos que son capaces de reconocer. ¿Qué significa reconocer un lenguaje? Significa que el autómata puede leer una secuencia de símbolos, una cadena, por ejemplo, un texto código, y decidir si esa secuencia pertenece o no a cierto lenguaje formal, por ejemplo, si sigue ciertas reglas predefinidas. Cada autómata actúa como un verificador de patrones, recibe una entrada símbolo por símbolo, cambia de estado según sus reglas internas y al final acepta o rechaza la entrada, determinando así si la entrada cumple con el patrón o lenguaje esperado. El conjunto de todas las cadenas de un autómata que un autómata acepta constituye el lenguaje reconocido por dicho autómata. Ahora bien, hay distintos tipos de autómatas, cada uno más poderoso que el anterior en términos de los lenguajes que puede reconocer. Veamos los principales. Autómata finito, también conocido como máquina de estados finitos, es el modelo más básico, consiste en un número finito de estados y reglas de transición que indican cómo pasar de un estado a otro al leer cada símbolo de la entrada. Un autómata finito no tiene memoria adicional más allá de su estado actual. Esto significa que solo recuerda de forma limitada. Por ejemplo, no puede contar indefinidamente ni recordar secuencias largas. Solo sabe en qué estado está. A medida que lee una entrada símbolo por símbolo, imaginemos una cinta con símbolos que el autómata va leyendo con una especie de cabezal o lector, avanzando una posición cada vez. Va cambiando de estado de acuerdo con sus reglas predefinidas. Si al consumir por completo la entrada termina en un estado designado como el estado de aceptación, decidiendo que la cadena es aceptada. Si termina en otro estado no aceptable, la cadena se rechaza. Los autómatas finitos son capaces de reconocer los llamados lenguajes regulares que abarcan patrones simples, como por ejemplo expresiones regulares comunes. Un ejemplo típico de algo de un autómata finito puede ser verificar si una secuencia de caracteres cumple con un patrón fijo. Por ejemplo, si en una cadena de bits hay un número finito de par de ceros o si un texto coincide con cierta expresión regular. Al no tener memoria adicional, no puede reconocer lenguajes que requieran contar sin límite o anidar estructuras. Por ejemplo, no puede validar todos los tipos de paréntesis bien balanceados porque para eso se requeriría memoria potencialmente infinita para contar aperturas y cierres. En la práctica, muchas cosas en computación se modelan con autómatas finitos, desde el funcionamiento de un semáforo o las etapas de una conexión TCP, hasta el escáner o analizador de léxico de un compilador, del cual hablaremos luego. El autómata compila, a este modelo se le añade un componente extra muy poderoso, una pila o stack de memoria adicional. Puede imaginar
la pila como una especie de torre de fichas donde podemos apilar símbolos o quitarlos de arriba. El autómata con pila, también llamado Pushdown Automation PDA, funciona similar a un autómata finito, pero con la diferencia de que en cada transición puede además apilar o desapilar símbolos en esa memoria auxiliar. ¿Para qué sirve esto? Pues le permite reconocer lenguajes más complejos, específicamente los libres de contexto, context free. Estos lenguajes incluyen, por ejemplo, las estructuras de la mayoría de los lenguajes de programación, que suelen tener reglas de anidamiento como paréntesis o llaves balanceadas, estructuras if then else anidadas, etcétera. Con la pila, el autómata puede recordar cosas como quedó pendiente un paréntesis de cierre, apilando un marcador y luego desapilando cuando se encuentra ese cierre, logrando emparejar correctamente las estructuras anidadas. En esencia, un autómata de pila es idéntico a un autómata finito en su control, pero con la potencia extra de que esa memoria está. Esto le permite procesar constructos recursivos. Piense, por ejemplo, en un validador de expresiones aritméticas con paréntesis. Un autómata finito no podría saber si todos los paréntesis cierran correctamente, si hay varios niveles, pero un autómata con pila sí, porque puede ir guardando en la pila cada paréntesis que abre y retirándolo cuando se encuentra uno que se cierra, ¿no? Muchos lenguajes formales importantes, como la gramática de los lenguajes de programación, son libres de contexto y por lo tanto necesitan al menos un autómata con pila para ser reconocidos. En unos minutos veremos que los analizadores sintácticos de compiladores utilizan precisamente este tipo de autómatas para funcionar. Máquina de Turing. Este es el autómata más poderoso de la jerarquía clásica, nombrado así por Alan Turing. Una máquina de Turing es un modelo teórico que captura la idea de una computadora con memoria ilimitada y algoritmos arbitrariamente complejos. A diferencia de los anteriores, tiene una cinta de longitud infinita que puede usar como memoria y un cabezal que no solo lee símbolos, sino que también puede escribir en la cinta y moverse en ambas direcciones. En términos sencillos, se ha demostrado que este modelo puede simular la lógica de cualquier algoritmo concebible, es decir, todo problema computacional que cualquier computadora real pueda resolver. Y aún más, cualquier problema que sea posible resolver mediante un algoritmo se puede modelar con una máquina de Turing. Por eso se dice que la máquina de Turing define el límite de lo computable. Si algo ni siquiera una máquina de Turing puede hacerlo, entonces ningún programa podrá hacerlo. Aunque las máquinas de Turing son un modelo abstracto, no las construimos físicamente para usarlas, son más bien un experimento mental. Resultan increíblemente útiles para entender cómo funciona una CPU o un computador a nivel lógico y para demostraciones teóricas sobre qué problemas pueden o no ser resueltos por computadoras. Un detalle interesante, las computadoras reales tienen memoria infinita, así que técnicamente equivaldría a un tipo de autómata un poco inferior, una variante de máquina de Turing acotada en memoria. Pero en la práctica, mientras tengan suficiente memoria para la tarea en cuestión, lo veremos como máquinas de Turing. Casi todos los lenguajes de programación de propósito general son Turing completos, lo que significa que puede expresar cualquier algoritmo que una máquina de Turing pueda ejecutar. Esto es importante. Si un lenguaje es Turing completo, en teoría puede hacer cualquier cosa computable, pero también implica que sus programas no trivialmente pueden tener problemas indecidibles, para nuestros propósitos. Basta con recordar la máquina de Turing, que es el modelo teórico más general de computación. En resumen, tenemos una escalera de poder. Los autómatas finitos reconocen lenguajes regulares, los autómatas con pilas reconocen lenguajes libres de contexto, más poderosos, y la máquina de Turing reconoce lenguajes recursivamente enumerables, básicamente cualquier cosa computable. Esta clasificación se conoce como la jerarquía de Chomsky, en teoría de lenguajes formales. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con los compiladores? Muy bien, esto nos lleva a la siguiente sección, la aplicación de los autómatas en compiladores. Los compiladores, que son programas encargados de traducir de un lenguaje de programación a lenguaje de máquina, hacen uso intensivo de la teoría de autómatas y lenguajes formales. De hecho, construir un compilador es en buena medida aplicar los conocimientos de autómatas y gramáticas al código fuente de un programa. Veamos esto por partes. Primero, un compilador necesita leer el código fuente de un texto bruto, caracteres, y entender lo que hay, entender dónde hay palabras clave, identificadores, números, símbolos. Esta tarea se llama análisis de léxico y para realizarla se apoya justamente los autómatas finitos. En esta fase, el compilador toma la secuencia de caracteres del programa y las agrupa en tokens o componentes léxicos.
Cada token es una unidad significativa, como podría ser una palabra reservada o un nombre de variable, un número, un operador, etcétera. Al mismo tiempo, ignora elementos como espacios en blanco, saltos de línea o comentarios que no son relevantes para la sintaxis. ¿Cómo decide qué patrón de caracteres forma un token válido? Por ejemplo, ¿cómo sabe que while es una palabra, pero la clave while sería un identificador inválido? Aquí entran las expresiones regulares y los autómatas finitos que la reconocen. Los lenguajes de programación se suelen definir mediante expresiones regulares la forma de sus tokens básicos. Por ejemplo, un identificador es una letra seguida de letras o dígitos. Un número es una secuencia de dígitos, etcétera. El analizador de léxico utiliza autómatas finitos diseñados para detectar esos patrones. De hecho, herramientas clásicas de construcción de compiladores como Lex o Flex generan autómatas finitos eficientes a partir de definiciones de tokens para escanear el código fuente. En resumen, el análisis léxico es un caso especial de coincidencia de patrones y los autómatas finitos son la herramienta adecuada para implementarlo. Al terminar esta fase, en lugar de una ristra caótica de caracteres, tendremos una secuencia ordenada de tokens listos para ser analizados sintácticamente. La siguiente etapa es el análisis sintáctico o parsing en inglés. Aquí el compilador toma la secuencia de tokens del paso anterior y verifica que estén dispuestos en un orden que cumpla las reglas gramaticales del lenguaje de programación. Fuente. Cada lenguaje tiene una gramática formal, generalmente una gramática libre de contexto, que define qué secuencias de tokens forman construcciones válidas, como expresiones, declaraciones, bloques, etcétera. El analizador sintáctico agrupa los tokens en estructuras jerárquicas, típicamente construyendo un árbol de análisis sintáctico o árbol de derivación, también llamado árbol sintáctico abstracto o AST, si se simplifica. Por ejemplo, si en la entrada tendremos token que conforma la instrucción x igual a 5 más 2, el parser reconocerá que esto corresponde a una asignación donde el lado derecho de una expresión suma compuesta a su vez de una constante 5 y otra constante 2. Esta jerarquía queda representada en un árbol donde cada nodo corresponde a una regla gramatical aplicada durante este proceso. Si los tokens aparecen en un orden que no puede derivarse de las reglas, digamos que si escribimos igual x5, se viola la sintaxis esperada de una asignación. El compilador detectará el error de sintaxis y normalmente nos dará un mensaje indicando que hay un error de sintaxis en cierta línea. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de autómatas, ¿cómo se implementa el compilador su analizador sintáctico? Sí, como implementamos en el compilador su analizador sintáctico, resulta que usar un autómata de compila es lo típico. Los algoritmos de parsing se pueden ver como autómatas de pilas que van leyendo tokens e impulsando y expulsando símbolos en una pila para comprobar las reglas de la gramática. La pila justamente maneja estas dependencias anidadas. Así, el análisis sintáctico de un compilador es un ejemplo práctico clarísimo de autómata de pila en acción. De hecho, en muchos libros se ilustra el parser LR como una especie de máquina de estados con un stack donde se van apilando símbolos hasta reconocer patrones de reducción. Sin entrar en detalles de algoritmos, lo importante a entender es si el código fuente es como una frase, el análisis sintáctico verifica la gramática de esa frase y esa verificación se basa en autómatas diseñados para lenguajes libres de contexto. Una vez que la estructura sintáctica es correcta, pasamos a la fase de análisis semántico. Así, aquí el compilador comprueba algo más sutil, que el programa tenga sentido en términos del lenguaje, aunque la sintaxis sea válida, podría haber errores de otro tipo. Por ejemplo, puede verificar las operaciones sean compatibles con los tipos de datos, que todas las variables usadas hayan sido declaradas previamente, que no intentemos asignar un valor indebido a una constante, etcétera. El análisis semántico aprovecha el árbol sintáctico construido previamente y recorre esa estructura para detectar cualquier inconsistencia lógica. Un componente clave de esta etapa es la comprobación de tipo, checking. El compilador revisa que, por ejemplo, no intentemos sumar una cadena de texto con un número, a menos que el lenguaje defina cómo hacerlo, o que pasemos un dato de tipo incorrecto a una función. Otro ejemplo clásico, en muchos lenguajes especifican que los índices de un arreglo deben ser enteros. Si alguien intenta usar, digamos, un número con decimales, un real, como índice de array, esto es un error semántico porque el compilador debe señalar, que el compilador debe señalar. Estos chequeos van más allá de la pura forma gramática, tienen que ver con significado y reglas contextuales.
del lenguaje. Para llevar a cabo esta fase, el compilador suele construir y consultar una tabla de símbolos donde guarda información sobre cada identificador. Es importante destacar que algunas de estas validaciones semánticas corresponden a propiedades contextuales del lenguaje que no pueden expresarse fácilmente con solo la gramática. De hecho, la gramática se ocupa de la sintaxis y las condiciones semánticas a veces pertenecen a una clase más compleja de lenguaje. Pero el compilador las maneja con esta fase dedicada con algoritmos específicos para cada regla a verificar. Al final de esta etapa, si el programa pasó las comprobaciones semánticas sin errores, podemos decir que el código es correcto tanto en forma como en significado, al menos según las reglas estáticas del lenguaje. Hasta aquí todo lo que hemos hecho forma parte de lo que se llama normalmente la fase de análisis o frontend del compilador. Esta parte se asegura de que el código fuente es válido y construye alguna representación interna del programa. Todos estos pasos se fundamentan en la teoría de lenguajes formales. De hecho, la definición de un lenguaje de programación puede verse en estos términos, con un nivel de léxico definido por las expresiones regulares o autómatas infinitos, un nivel sintáctico y reglas semánticas adicionales. No es coincidencia, los diseñadores de lenguajes y compiladores aprovechan estos resultados teóricos para hacer lenguajes que sean suficientemente expresivos pero a la vez manejables computacionalmente. Por ejemplo, mantener la sintaxis dentro de lenguajes libres de contexto permite que exista un algoritmo relativamente eficiente para parsing. En otras palabras, los compiladores aplican la teoría de autómatas directamente para entender el código fuente. Llegado a este punto, el compilador ya entendió nuestro programa y verificó que es correcto. ¿Qué sigue? Ahora viene la fase de síntesis, en la cual se toma esta representación interna correcta y se traduce a código ejecutable eficiente. Esta fase, a su vez, se divide en pasos adicionales, generación de código intermedio, optimización y generalización de código final. El objetivo global es producir el código máquina equivalente al programa fuente, intentando que sea lo más óptimo posible en cuanto a la velocidad y uso de recursos. Vamos a desglosarlo. Generación de código intermedio. Muchos compiladores primero convierten el programa a una representación intermedia antes de llegar al código máquina final. Esta representación intermedia suele ser un código de más bajo nivel y el lenguaje fuente, pero todavía independientemente de la máquina de destino. Por ejemplo, podría hacer algo parecido a un pseudo ensamblador o un código de 3 direcciones, por ejemplo, este paso extra. ¿Por qué este paso extra, ¿vale? De pseudo ensamblador? Porque facilita muchísimo la optimización y la portabilidad. En lugar de tener que escribir optimizaciones para cada tipo de GPU, se optimiza el código intermedio genérico y luego se traduce a cualquier arquitectura fácilmente. El IR es diseñado, es decir, el código intermedio, es diseñado para ser fácil de producir a partir del análisis y fácil de traducir al código objeto. Una representación común mencionada en la teoría de compiladores es el código de 3 direcciones, donde cada instrucción realiza una operación sencilla y tiene a lo sumo 3 operandos. Por ejemplo, una operación de suma podría ser T1 igual a 5, el símbolo del 2, el símbolo del más y 2. Luego x igual a T1. Estas instrucciones utilizan temporales como T1 para almacenar resultados intermedios de este formato. Resulta conveniente para reordenar, eliminar redundancia, etcétera, en la fase de optimización. Optimización de código. Esta es una fase sumamente interesante. El compilador se pone en modo mejorar código. La optimización consiste en tomar el código intermedio u otra representación interna y aplicarle transformaciones que mejoren su eficiencia sin cambiar su funcionalidad. Esto puede significar lograr que el programa corra más rápido o que use menos memoria o incluso reducir el tamaño del ejecutable. Hay muchas técnicas de optimización, eliminación de subexpresiones comunes, programación de constantes, inline de funciones, desenrollado de bucle, entre otras. Algunas optimizaciones son locales y otras globales. Cabe destacar que estas optimizaciones suelen ser exclusivas de los compiladores. Un intérprete que ejecuta el código directamente línea a línea difícilmente puede hacer este tipo de mejoras profundas sobre la marcha. En compiladores reales, la cantidad de optimización puede variar. Hay compiladores que prácticamente no optimizan y otros que realizan optimizaciones muy agresivas, llamados compiladores optimizadores.
en los cuales la porción significativa del tiempo total de compilación se dedica a optimizar el código. Por ejemplo, supongamos que nuestro código fuente tenía algo como, ¿vale? Tres variables y cada una significaba una cosa. Un compilador inteligente podría notar que TEM1 y TEM3 están calculando lo mismo y podría eliminar uno de ellos y reutilizar resultados, incluso calcular eh, directamente de una sola vez en tiempo de compilación. Este tipo de mejoría haría que el código generado sea más corto y más rápido. Generación del código final. Por último, el compilador toma el código intermedio y lo traduce a código objeto o código máquina del sistema destino. Este es el paso donde realmente se producen las instrucciones que entiende el procesador. Aquí se asigna el registro de la CPU para las variables. También se decide cómo se mapea cada construcción del código intermedio a instrucciones concretas en lenguaje de máquina. El resultado de esta fase suele ser código máquina no ejecutable por sí solo aún. Normalmente sino módulos de objetos que luego pasan por un enlazador o linker. Sin embargo, estos detalles del linking los podemos dejar fuera por ahora. Lo importante es que el compilador genera un código equivalente al programa fuente y solo realiza esta generación final si todas las fases previas no encontraron errores. Es decir, si hubo errores de sintaxis o semántica, ni siquiera intentará producir el ejecutable. Pero si todo estuvo bien, obtenemos un ejecutable o binario objeto que ya la máquina puede correr. Vale la pena subrayar que estas fases pueden solaparse o integrarse de distintas formas en implementaciones reales. Algunos compiladores realizan múltiples pasadas de optimización. Otros generan primero un lenguaje ensamblador, humano elegible y lo ensamblan por separado. Pero conceptualmente la secuencia es la que hemos descrito antes: análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, optimización, código máquina, etcétera, ¿no? Para recapitular visualmente el proceso completo de compilación puede verse como una especie de tubería de procesamiento de varias etapas en la que se distingue el frontend, que son las fases de análisis, y el backend, fase de síntesis y optimización de un compilador. Cada lenguaje suele tener su propio frontend, pero puede compartir optimizador y backend con distintos destinos, lo que hace posible construir compiladores multiplataformas. En resumen, un compilador actúa primero como un estricto verificador de lenguaje, usando herramientas basadas en autómatas para asegurarse que el programa está bien formado, y luego con un traductor optimizador produciendo el código máquina equivalente y mejorándolo en lo posible. Toda esta maquinaria interna garantiza que cuando escribimos un código en el lenguaje de programación de alto nivel, podamos obtener programas eficientes en lenguaje de bajo nivel sin tener que hacerlo manualmente. Habiendo entendido ya las fases técnicas, pasaremos ahora a algo más ligero. Vamos a explicar cada etapa con algunas analogías para visualizar conceptos de una forma más intuitiva. A veces estos términos teóricos se comprenden mejor si los comparamos con situaciones cotidianas. Les propongo una analogía principal. Imaginen que un compilador es como un traductor de idiomas encargado de convertir un texto de idioma humano a otro. Digamos que llegamos de español a inglés, para esto entienda alguien que solo habla inglés. Mantendremos esta analogía y veremos cómo en cada fase del compilador se corresponde a un paso del proceso de traducción del documento. Primero análisis de texto, identificando las palabras. Piense que tiene un documento de español que va a traducir en inglés. Lo primero que haría es leer el texto, identificar palabras individuales, signos de puntuación, números, etcétera. En la analogía, el analizador de léxico sería como un asistente que toma el texto español y separa todas las palabras y símbolos, descartando aquello que no aporta significado. Por ejemplo, encuentra que la primera palabra es hola, luego viene una coma, luego la palabra mundo. Reconoce esas piezas de forma similar. El exe del compilador lee el código fuente, las agrupa letras en tokens. Por ejemplo, podría ser agrupar PRINT de print, que sería el toque print, luego reconocer un paréntesis, otro token, y luego hola, digamos, traducir el código fuente. Tendremos identificadas las unidades mínimas de sentido. Es como tener una lista limpia de palabras, signos listos para procesar. Sin esta separación sería muy difícil analizar la estructura gramática en el siguiente paso. Análisis sintáctico, ¿vale? Segundo paso. Entendiendo la gramática de la frase, siguiendo con la traducción, una vez identificadas las palabras en español, necesitamos asegurarnos que formen oraciones
con sentido gramatical antes de traducirlas. El parser en nuestra analogía sería el lingüista que verifica la estructura gramática del texto en español. Por ejemplo, detecta sujetos, verbos, objetos directos, verifica que los adjetivos concuerden género y número con su sustantivo, etcétera. Si la frase original dice hola mundo, soy Tomás, el parser entiende que es una oración válida, saludos seguidos de la presentación. En cambio, si la frase fuera hola mundo, soy, coma, Tomás, tal vez notaría que hay algo fuera de orden. En un compilador real, el análisis sintáctico toma los tokens y los organiza en un árbol sintáctico siguiendo las reglas de la gramática del lenguaje de programación. Es como descomponer una oración en sujeto, verbo y predicado, pero en el código se descomponen en expresiones, sentencias, bloques, etcétera. Si algo está fuera de lugar, un verbo debería incluir un sustantivo, un código, un operador inesperado donde no se debe, el parser detectará un error. En la traducción, esta etapa asegura que la oración original está correctamente formada para poder traducirla fielmente. En el compilador asegura que el programa fuente está bien estructurado y listo para la siguiente etapa, análisis semántico. Interpretando el significado correcto, continuando con nuestro traductor humano, supongamos que la oración es gramaticalmente correcta. Aún así, el traductor debe comprender el significado para traducirla adecuadamente. Esta es la parte en la que pensamos qué quiso decir realmente el autor con esta frase. Por ejemplo, si el texto en español dice el banco está cerrado, el traductor debe usar el contexto para saber de qué hablamos, si es un banco de sentarse, una entidad financiera. Esta comprensión del contexto y la lógica es análoga al análisis semántico del compilador. En el compilador, una vez que la estructura sintáctica del programa es válida, hay que verificar que no haya condiciones o malentendidos en las operaciones. El analizador semántico capturará este tipo de errores lógicos. La analogía sería como darse cuenta de que el banco está cerrado. Se refiere probablemente a que un banco financiero en el contexto de banco de sacar dinero, ¿no? Así evitar traducir bank como una banca de parque. Otra analogía es como avisar que en una receta de cocina, después de listar los ingredientes, cada ingrediente exista realmente y esté disponible y que las acciones tengan sentido. En resumen, el análisis semántico se asegura de que lo que quiere decir es válido y posible dentro de las reglas del lenguaje. Generación de código, traduciendo a otro idioma. Aquí nuestro traductor humano finalmente escribe la oración equivalente al inglés. Después de entender la frase en español y procede a construir la frase en inglés que transmite el mismo significado. Por ejemplo, Ramundo, si Tomás traduciría Hello world, I am Thomas. Fíjense que mantiene la esencia, pero ahora mismo está en el idioma destino. Del mismo modo que la fase de generación de código, el compilador toma representación interna correcta del programa y la traduce al lenguaje objeto, es decir, código máquina o ensamblador del computador. Es como reescribir la historia del programa en el idioma de la máquina, siguiendo la analogía, así como el traductor cuida de preservar el significado exacto. En la traducción, el compilador debe preservar la analogía exacta del programa original al generar el código máquina. Cada construcción de lenguaje de alto nivel se convierte en una secuencia de instrucciones de bajo nivel. Podríamos comparar esto con traducir modismos. Si en español decimos me está costando un ojo de la cara, en inglés podemos traducir la palabra como an eye of faith. No tendría sentido. En su lugar podríamos decir it cost me arm and a leg. Me cuesta un brazo y una pierna. El compilador hace algo similar, convertir ciertas abstracciones a instrucciones concretas de la CPU. Bien, el último paso es la optimización, pulido y revisión final. Un buen traductor, tras de adaptar la frase de idioma de destino, la relay, piensa hay alguna forma más elegante de decir esto o más clara de decir lo mismo. Quizás ajuste algún término o reordene la frase para que suene más natural, siempre cuidando de no cambiar el significado. Esta revisión final mejora la calidad de traducción. En compiladores la optimización cumple un rol análogo, es una pasada extra para mejorar la calidad del código traducido. Con esta analogía podemos darnos cuenta de que el proceso de compilación es bastante similar al proceso de traducción y corrección de un documento, solo que en lugar de traducir entre idiomas humanos, traducimos de un lenguaje de programación de alto nivel a un lenguaje de máquina de bajo nivel, y en lugar de un traductor humano tenemos programas autómatas basados en las teorías formales que
mencionamos. Bien, pues voy dejando hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis entretenido. Sin más, me voy despidiendo. Disculpad si se ha escuchado por aquí un gallo, porque estoy en el campo aquí grabando. Pero bueno, mejor esto que nada, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias por escucharme. Un saludo y hasta la próxima. Chao.